Hay momentos en la vida donde todo lo que creías saber se desmorona en un solo instante, donde una sola frase puede destruir años de certezas, donde la verdad, esa cosa que tanto buscamos, termina siendo el golpe más brutal que jamás esperaste recibir. Yo viví ese momento, y desde entonces nada volvió a ser igual. Mi nombre es Gabriel, tengo 42 años, y durante casi toda mi vida me consideré un hombre afortunado. No por dinero, nunca lo tuve en abundancia, sino porque tenía algo que muchos buscan y pocos encuentran. Una familia que parecía perfecta. Mi esposa Elena, mis 2 hijos, una casa modesta pero llena de risas. Trabajaba como maestro de historia en una escuela secundaria, y aunque el sueldo apenas alcanzaba, me sentía orgulloso de lo que hacía. Creía que estaba construyendo algo sólido, algo que duraría para siempre. Pero la vida tiene una manera extraña de enseñarte que la solidez es solo una ilusión. Todo comenzó un martes por la tarde. Recuerdo el día exacto porque era el cumpleaños de mi madre. Ella había fallecido 3 años antes, y cada aniversario me golpeaba con la misma fuerza. Ese día decidí salir temprano del trabajo para visitar su tumba. Elena sabía de mi rutina, así que no le extrañó que llegara antes de lo habitual a casa. Cuando entré, escuché voces en la sala. Reconocí la de Elena de inmediato, pero había otra voz masculina que no identifiqué. Por un instante pensé que era algún vecino, o quizás un primo suyo que vivía en otra ciudad. Pero algo en el tono de esa conversación me detuvo en seco. No eran gritos ni discusiones. Era algo peor. Era intimidad. Esa clase de intimidad que solo compartes con alguien a quien conoces profundamente. Me quedé paralizado en el recibidor, con las llaves aún en la mano. Quise moverme, quise hacer ruido, anunciar mi presencia, pero mi cuerpo no respondía. Era como si una parte de mí ya supiera lo que estaba por descubrir y se negara a enfrentarlo. Entonces, escuché la frase que partió mi vida en dos. 20 años, Elena. 20 años y nunca sospechó nada. Creo que somos los únicos que realmente sabemos quién eres. La voz no me resultaba completamente desconocida, pero no podía ubicarla. Y luego, la respuesta de mi esposa. A veces me pregunto si hice lo correcto al construir todo esto sobre una mentira. Pero ya es demasiado tarde para cambiar algo, ¿no crees? Sentí como el piso se movía bajo mis pies. 20 años. Nuestra relación tenía exactamente 20 años. ¿De qué mentira estaba hablando? Finalmente reuní el valor para caminar hacia la sala. Cuando aparecí en el umbral de la puerta, el silencio fue ensordecedor. Elena estaba sentada en el sofá junto a un hombre que tardé varios segundos en reconocer. Era Marcos, su hermano mayor, con quien casi no tenía contacto. Vivía en el extranjero y solo lo había visto un par de veces en todos estos años. Ambos me miraron con expresiones que jamás olvidaré. No era culpa, era algo mucho más complejo. Era lástima mezclada con resignación. Gabriel. Elena se puso de pie lentamente. No esperábamos que llegaras tan temprano. Eso es evidente, respondí con una calma que ni yo mismo entendía. ¿Alguien me va a explicar de qué mentira están hablando? ¿De qué verdad que lleva 20 años oculta? Marcos intercambió una mirada con Elena. Fue él quien habló primero. Creo que ha llegado el momento, Elena. No puedes seguir cargando con esto sola. Mi esposa cerró los ojos. Cuando los abrió, había lágrimas que amenazaban con desbordarse. Se sentó de nuevo y me hizo una señal para que yo también lo hiciera. No me senté. Me quedé de pie, con los brazos cruzados, esperando que el mundo que conocía dejara de existir. Gabriel. Elena se puso de pie lentamente. No esperábamos que llegaras tan temprano. Eso es evidente. Respondí con una calma que ni yo mismo entendía. ¿Alguien me va a explicar de qué mentira están hablando? ¿De qué verdad que lleva 20 años oculta? Marcos intercambió una mirada con Elena. Fue él quien habló primero. Creo que ha llegado el momento, Elena. No puedes seguir cargando con esto sola. Mi esposa cerró los ojos. Cuando los abrió, había lágrimas que amenazaban con desbordarse. Se sentó de nuevo y me hizo una señal para que yo también lo hiciera. No me senté. Me quedé de pie, con los brazos cruzados,
esperando que el mundo que conocía dejara de existir. Gabriel, comenzó ella con voz temblorosa, antes de conocerte, yo tuve una vida muy diferente. Una vida de la que nunca te hablé porque me aterraba perderte si sabías la verdad. Cada palabra era como un clavo. Intenté mantener la compostura. Cuando nos conocimos, yo acababa de salir de rehabilitación. Había pasado 5 años destruyéndome con drogas, viviendo en las calles, haciendo cosas de las que me avergonzaba profundamente. Perdí mi trabajo, mis amigos, mi dignidad, mi familia, excepto Marcos. Había renunciado a mí. Estaba al borde de la muerte cuando finalmente acepté ayuda. Sentí que me faltaba el aire. Elena, mi Elena. La mujer que conocí en una biblioteca, la que siempre olía a lavanda y hablaba con ternura. La madre ejemplar de mis hijos. ¿Había vivido eso? Cuando nos conocimos, continuó, yo llevaba apenas 6 meses limpia. Estaba reconstruyendo mi vida desde cero. Y cuando apareciste tú, con tu bondad, con tu forma de ver el mundo, supe que si te contaba mi pasado, huirías. Así que decidí comenzar de nuevo. Inventé una versión de mí que pudiera ser digna de ti. ¿Inventaste? Las palabras salieron de mi boca con más dolor del que esperaba. ¿Me mentiste durante 20 años sobre quién eres? No, intervino Marcos con firmeza. Ella no mintió sobre quién es, mintió sobre quién fue, y hay una diferencia enorme. No me vengas con filosofía barata, le espeté. Tu hermana construyó nuestra relación sobre una mentira. Cada momento que vivimos juntos estuvo contaminado por esa omisión. Elena sollozaba ahora abiertamente. Tienes razón en estar furioso, pero necesito que entiendas algo. Cada día que pasé contigo, cada promesa que te hice, cada lágrima que derramamos juntos, cada alegría que compartimos, todo eso fue real. La persona que ves frente a ti es quien realmente soy. La otra, la que vivió en las calles, la que se destruyó, esa ya no existe. Y nuestros hijos, mi voz se quebró. ¿Ellos saben que su madre les mintió sobre su pasado? No, susurró Elena, y me aterra el día en que lo descubran. Me dejé caer en el sillón individual, sintiéndome repentinamente exhausto. Marcos se levantó y puso una mano en mi hombro. Gabriel, vine porque Elena me llamó hace unos días. Está enferma. Los doctores encontraron algo en sus pulmones. Es consecuencia de todo lo que vivió en aquellos años. Y ella quería que tú supieras la verdad antes de que sea demasiado tarde. El mundo dejó de girar. ¿Qué? Me volteé hacia Elena, buscando en sus ojos alguna señal de que esto era una pesadilla. ¿Qué estás diciendo? Ella asintió lentamente. Tengo cáncer de pulmón, Gabriel, avanzado. Los médicos me dieron entre 6 meses y 1 año, y antes de irme, necesitaba que supieras la verdad. No podía dejarte vivir el resto de tu vida con una versión incompleta de quién fui, porque cuando ya no esté, quiero que me recuerdes completa, con mis errores, con mi pasado oscuro, pero también con todo el amor que te entregué desde el primer día. Me cubrí el rostro con las manos. No podía procesar todo lo que estaba escuchando. La traición, el dolor, la enfermedad, la pérdida inminente. Todo se mezclaba en un torbellino imposible de ordenar. ¿Por qué? Fue lo único que pude preguntar. ¿Por qué las drogas? ¿Qué te llevó a ese lugar? Elena respiró profundo, limpiándose las lágrimas. Porque no supe lidiar con el dolor. Cuando tenía 20 años, perdí a mi hijo, un bebé de 3 meses que murió en su cuna sin razón aparente. Muerte súbita del lactante, dijeron los médicos. Su padre, mi novio de entonces, no pudo manejarlo y me dejó. Me culpé a mí misma durante años. Creía que había hecho algo mal, que no lo había cuidado bien. Y el dolor era tan insoportable que busqué cualquier cosa que me hiciera dejar de sentir. Las drogas fueron mi escape, hasta que se convirtieron en mi prisión. Levanté la vista hacia ella. Ahora la veía diferente, como si fuera la primera vez. No era la mujer perfecta que creí conocer, pero tampoco era una extraña. Era alguien que había sobrevivido a un infierno que yo no podía imaginar. Nunca me dijiste que habías tenido un hijo, susurré.
porque me dolía demasiado y porque temía que me juzgaras, que pensaras que si perdí a mi primer hijo, no merecía tener más, que no era una buena madre. Elena, no sabía qué decir. Todo mi enojo comenzaba a mezclarse con una comprensión dolorosa. Nuestros hijos son lo mejor que te ha pasado. Eres una madre increíble. Lo soy porque aprendí de mis errores. Porque después de tocar fondo, decidí que merecía una segunda oportunidad. Y tú me la diste sin saberlo. Tú creíste en mí cuando nadie más lo hacía. Ni siquiera yo misma. Marcos se aclaró la garganta. Gabriel, sé que esto es mucho para procesar, pero necesito que entiendas algo. Mi hermana te amó desde el primer día con una intensidad que jamás he visto en nadie. Cada mentira que te dijo sobre su pasado no fue para manipularte, sino para proteger lo que ustedes construyeron juntos. Ella sabía que la verdad podía destruirlo todo, y prefirió cargar con esa culpa antes que perderte. Me puse de pie y caminé hacia la ventana. Afuera, la vida seguía su curso como si nada hubiera cambiado. Pero adentro, en esta sala, todo mi universo se había reconfigurado. Necesito tiempo, dije finalmente sin voltear. Necesito pensar. Lo entiendo, respondió Elena con voz quebrada. Salí de la casa y caminé sin rumbo durante horas. Las calles de mi ciudad se veían diferentes, como si incluso los edificios supieran que algo en mí se había roto. Me senté en un parque, donde solía llevar a mis hijos cuando eran pequeños, y dejé que las lágrimas fluyeran libremente. ¿Qué hace uno cuando descubre que la persona que más ama ha vivido con una máscara durante 20 años? ¿Cuánto de lo que compartimos fue real y cuánto fue construido sobre una mentira? Pero luego, en medio de mi dolor, comencé a recordar. Recordé la primera vez que vi a Elena en aquella biblioteca, con un libro de poesía en las manos y una sonrisa tímida. Recordé cómo me escuchaba cuando le contaba sobre mis clases, cómo se reía con mis chistes tontos, cómo lloraba conmigo cuando perdí a mi madre. Recordé las noches en que sostenía a nuestros hijos recién nacidos, cantándoles bajito mientras yo fingía dormir solo para verla en ese momento de ternura pura. ¿Todo eso había sido mentira? No, no podía serlo. Los sentimientos no se pueden fingir durante 2 décadas. El amor no se puede inventar cada día durante 20 años. Elena había mentido sobre su pasado, sí, pero no había mentido sobre sus sentimientos. Y quizás, solo quizás, esa era la verdad que realmente importaba. Si alguna vez has pasado por algo así, si alguna vez has descubierto que alguien a quien amas guardaba secretos dolorosos, recuerda esto. La gente no es solo su pasado. Somos también nuestras decisiones presentes, nuestros intentos de ser mejores, nuestros esfuerzos por proteger lo que amamos. Volví a casa cuando el sol comenzaba a ocultarse. Elena estaba en la cocina, preparando la cena como si nada hubiera pasado, aunque sus ojos hinchados delataban que había llorado tanto como yo. Me acerqué lentamente y me senté en la mesa. Ella se detuvo, volteando hacia mí con expresión temerosa. Háblame, le dije simplemente. Cuéntame todo, sin omitir nada. Quiero conocer a la persona completa que elegí amar. Esa noche, Elena me contó su historia real. Me habló de su primer hijo, de cómo se llamaba Mateo y tenía los ojos de su padre. Me contó sobre las noches en refugios, sobre las veces que pensó que no vería el siguiente amanecer. Me habló de Marcos, quien nunca la abandonó, incluso cuando todos los demás lo hicieron. Me contó sobre el día que decidió entrar a rehabilitación, cuando vio su reflejo en un espejo roto y no reconoció a la persona que le devolvía la mirada. Y me habló de mí, de cómo el día que nos conocimos, ella sintió que el universo le estaba dando una última oportunidad de hacer las cosas bien. De cómo cada día a mi lado la hacía querer ser mejor. De cómo nuestros hijos le dieron un propósito que creía haber perdido para siempre. Lloré, escuchándola. Lloré por el dolor que había vivido, por los años que perdió, por la culpa que cargó en silencio durante tanto tiempo. Y cuando terminó de hablar, cuando su voz se quebró en la última palabra, me levanté y la abracé. La abracé como si fuera la primera vez y la última vez,
Sentí su cuerpo temblar contra el mío y supe que, a pesar de todo, a pesar de las mentiras y los secretos, lo que teníamos era real. Te amo, le susurré. A ti, a la persona completa, con tu pasado oscuro y tu presente luminoso. Te amo porque sobreviviste, porque elegiste vivir cuando era más fácil rendirse, porque me diste la familia más hermosa que pude haber soñado. Ella sollozó contra mi pecho. No merezco tu perdón. No se trata de merecer, se trata de elegir. Y yo te elijo a ti, cada día, con todas tus verdades. Los siguientes meses fueron los más difíciles de mi vida. Elena comenzó el tratamiento, pero el cáncer era agresivo. Cada sesión de quimioterapia la dejaba más débil, más frágil. Verla luchar contra un enemigo invisible me partía el alma. Decidimos contarles la verdad a nuestros hijos. Lucas, de 17 años, y Sofía, de 14, se sentaron en la sala mientras Elena les contaba su historia. Verlos procesar la información fue doloroso. Lucas se mostró enojado al principio, sintiéndose traicionado. Sofía simplemente lloró. Pero con el tiempo, algo hermoso sucedió. Nuestros hijos comenzaron a ver a su madre no como una mujer perfecta que los había decepcionado, sino como una guerrera que había sobrevivido a lo inimaginable. Empezaron a hacer preguntas, a querer conocer esa parte de ella que habían ignorado. Y Elena, con una honestidad brutal, les respondió todo. Una noche, Lucas entró a nuestra habitación donde Elena descansaba después de una sesión particularmente dura. Se sentó junto a ella y tomó su mano. «Mamá», le dijo con voz temblorosa, «quiero que sepas que te admiro. No a pesar de tu pasado, sino por cómo lo superaste. Me enseñaste que caer no te define. Lo que te define es cómo te levantas». Elena lloró en silencio, apretando la mano de nuestro hijo. Esos momentos se volvieron más frecuentes. Sofía comenzó a escribir un diario donde registraba las conversaciones con su madre, queriendo preservar cada lección, cada confesión, cada momento de vulnerabilidad. Me di cuenta de que la verdad, por dolorosa que fuera, nos había unido de una manera que las mentiras nunca hubieran permitido. Pero el tiempo era implacable. El cáncer avanzaba y Elena se debilitaba cada día más. Los médicos nos dijeron que quedaban semanas, no meses. Una tarde, mientras estaba sentado junto a su cama, ella me tomó la mano con la poca fuerza que le quedaba. «Gabriel, hay algo más que necesito decirte». Mi corazón se aceleró. ¿Qué más podía haber? Cuando estaba en las calles, en mis peores momentos, intenté quitarme la vida 3 veces. La tercera vez fue la definitiva. Me tomé una sobredosis intencional. Quería que todo terminara. Pero alguien me encontró y llamó a una ambulancia. Me salvaron. Y cuando desperté en el hospital, enojada por seguir viva, vi una tarjeta en la mesa junto a mi cama. Era de Marcos. Solo decía: «Tu historia no termina aquí. Todavía hay capítulos hermosos por escribir». Lágrimas rodaban por sus mejillas. Esa frase me salvó. Me hizo darme cuenta de que incluso en mi peor momento había alguien que creía en mí. Y decidí darle una oportunidad a ese capítulo hermoso que supuestamente me esperaba. Nunca imaginé que ese capítulo serías tú, que serían nuestros hijos, que sería esta vida que construimos juntos. La besé en la frente, incapaz de hablar. El nudo en mi garganta era demasiado grande. «Prométeme algo», susurró. «Cuando ya no esté, promete que les contarás a nuestros hijos que su madre luchó hasta el final, que nunca se rindió, ni siquiera cuando el dolor era insoportable. Porque quiero que sepan que la vida siempre vale la pena, incluso en los momentos más oscuros». «Te lo prometo», logré decir. Elena falleció un martes por la mañana, exactamente 1 año después de aquella tarde en que descubrí su verdad. Estábamos todos con ella, yo, Lucas, Sofía y Marcos. Sus últimas palabras fueron para agradecer. Agradecer por el amor, por el perdón, por la oportunidad de ser madre, por los 20 años que le dimos de felicidad. El dolor de perderla fue devastador. Pero también fue diferente. No fue el dolor de perder a alguien que apenas conocía. Fue el dolor de perder a alguien que conocía completamente, con sus luces y sus sombras,
con su pasado roto y su presente luminoso. En su funeral, Marcos compartió una reflexión que se quedó conmigo para siempre. Mi hermana me enseñó que la redención no es un momento, es un camino. Es levantarse cada día y elegir ser mejor que ayer. Es perdonarte a ti mismo y creer que mereces amor a pesar de tus errores. Elena cometió errores terribles, vivió momentos que preferiría olvidar, pero también amó con una intensidad que pocos logran, porque quien ha tocado fondo sabe el valor de la luz. Hoy, 2 años después de su partida, miro hacia atrás y entiendo la lección más importante que Elena me dejó. La verdad duele, pero también libera. Durante 20 años, ella cargó con el peso de sus secretos, temiendo que conocerla completamente me alejaría. Pero fue exactamente lo opuesto. Conocer su verdad me permitió amarla de una manera más profunda, más real, más humana. Lucas está ahora en la universidad, estudiando trabajo social. Quiere ayudar a personas que atraviesan lo que su madre atravesó. Lleva consigo la historia de Elena como inspiración, recordándole a cada persona que rescata que las segundas oportunidades existen. Sofía se volvió una escritora prolífica. Publicó el diario que escribió durante los últimos meses de Elena bajo el título Capítulos Hermosos. Se convirtió en un éxito porque tocaba algo universal, la idea de que todos tenemos pasados complejos, y que eso no nos define. Yo sigo enseñando historia. Pero ahora, cuando hablo sobre las grandes figuras del pasado, siempre les recuerdo a mis estudiantes que todos tuvieron momentos oscuros, que la grandeza no está en ser perfecto, sino en seguir adelante a pesar de nuestras imperfecciones. A veces, en las noches silenciosas, reviso las cartas que Elena me escribió durante su enfermedad. Hay una en particular que leo cuando necesito recordar su lección. Gabriel, mi amor eterno. Si algo he aprendido es que la verdad es lo único que nos hace libres. Pasé años escondiéndome de mi pasado, creyendo que si nadie lo conocía, dejaría de existir. Pero el pasado no desaparece por ignorarlo. Solo se transforma cuando lo enfrentamos. Te pido que vivas tu vida sin máscaras, que seas auténtico incluso cuando duela, porque la autenticidad es el regalo más valioso que podemos ofrecer a quienes amamos. Y tú me enseñaste eso, me enseñaste que merecía ser amada por quien realmente era, no por quien pretendía ser. Esta es la verdad que cambió mi vida para siempre. Que amar a alguien completamente significa aceptar todas sus versiones, la luz y la oscuridad, los aciertos y los errores, el pasado que los avergüenza y el presente que los enorgullece. Elena no era perfecta, pero su imperfección la hacía humana, y su humanidad la hacía digna de amor. Hoy entiendo que la vida no se trata de encontrar personas sin cicatrices. Se trata de amar a las personas a pesar de sus cicatrices, porque esas marcas son la prueba de que sobrevivieron, de que lucharon, de que eligieron vivir cuando era más fácil rendirse. La verdad de Elena me partió el corazón, pero también me enseñó a amar más profundamente. Me mostró que el perdón no es un acto de debilidad, sino el acto más valiente que existe, porque perdonar es elegir el amor sobre el rencor, es creer que las personas pueden cambiar, es entender que todos merecemos una segunda oportunidad. No todos los días son fáciles, hay momentos en que su ausencia duele tanto que apenas puedo respirar, pero luego miro a mis hijos. Veo la fuerza que tienen, la compasión que muestran hacia los demás, la forma en que enfrentan sus propios demonios con valentía, y sé que Elena sigue viva en ellos, en cada acto de bondad que realizan, en cada vez que eligen la verdad sobre la mentira, en cada momento en que deciden levantarse después de caer. La vida de Elena me enseñó que nunca es demasiado tarde para comenzar de nuevo, que el pasado no define tu futuro, que puedes construir algo hermoso incluso sobre los escombros de tus peores errores. Y esa es una verdad que vale la pena recordar. Siempre. Si esta historia tocó algo en tu interior, si alguna vez has cargado con secretos que te pesan, si has sentido que tu pasado te descalifica para el amor o la felicidad, quiero que recuerdes algo. Tu historia no termina con tus errores.
Todavía hay capítulos hermosos por escribir. Todavía hay personas esperando conocer la versión completa de quién eres. Todavía hay amor esperando por ti. No tengas miedo de ser vulnerable. No tengas miedo de mostrar tus cicatrices, porque son la prueba de que sobreviviste. Y sobrevivir, mi amigo, es el acto más valiente de todos. La verdad duele, pero también sana, y al final es lo único que realmente nos hace libres.